Hola amigos, buenas noches, qué gusto tenerlos, qué gusto verlos y qué gusto estar en este horario, que casi no nos conectamos en este día y en este horario por aquí, pero hoy es un día especial, un programa especial, algo novedoso, algo diferente que estamos trabajando y que estamos muy orgullosos de hacerlo. Hemos disfrutado el carnaval y hemos disfrutado estas fiestas, pero independientemente de estas fiestas, tristemente detrás de toda esta alegría, detrás de todo este júbilo que hemos tenido y que hemos podido disfrutar toda la gente de Luisiana y toda la gente de la zona, hay una guerra y hay un conflicto. Hay un conflicto muy grande, hay un conflicto muy enorme que en mi punto personal, desgraciadamente, yo puedo entender que entre países y entre presidentes hay conflictos y hay ideologías que a lo mejor no pueden comprenderse y no pueden ser incompatibles. Pero el ser humano y la gente civil no tiene la culpa, y hoy en día estamos viendo muchas muertes, hoy en día mucha gente está sufriendo, hoy en día mucha gente se está muriendo sin razón, sin motivo y tristemente solo por vivir en un país que está en guerra, solamente por vivir en un lugar donde dos presidentes no se entendieron o las cosas no son las que deben de ser, y eso desgraciadamente nos ha ido afectando. Yo soy una persona que no estoy muy metido en la materia, trato de ver lo que son las noticias nada más, trato de escuchar y de ver lo que los medios nos pueden dar. Muchas veces los medios no son ciertos, muchas veces lo que escuchamos y lo que vemos en las redes sociales y en las noticias no es lo que en realidad está sucediendo. Pero para esto, señores, me di el placer de tener una invitada especial, de tener una persona que sabe de la materia, que sabe de lo que es. Y hoy en día estamos hablando del gran conflicto, el gran conflicto entre Ucrania y Rusia que se está presentando por acá. Y tenemos una invitada muy especial que le damos la bienvenida y le damos una bienvenida muy agradable. ¿Cómo estás, mi queridísima Lauren? Buenas noches. Perdón, ya apagué el micrófono, se emocionó mi perro al abrirlo. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Gracias, Lauren, yo feliz, emocionado de poder tener una plática porque siempre nos vengan las dudas, siempre nos llega la incertidumbre y sobre todo la falta de saber lo que es la realidad, ¿no? Vemos una guerra y nada más hacemos el morbo de cuánta gente está matando, de qué bombas hay, de qué está sucediendo, pero no sabemos la realidad del conflicto. Sí, correcto. La pura verdad es, yo me puse, cuando estuvimos hablando la semana pasada, hablando de quién podía dar esta plática, yo dije, pues yo le entro porque es de mucho interés para mí, no solamente porque pues tiene que ver con que yo vivo en este planeta también, obviamente, pero más importante es que vivimos en un tiempo que hoy en día estamos hablando de bombardear, estamos bombardeados con una cantidad de noticias a la vez. Tenemos canales, especialmente en los Estados Unidos, también acá en México, de puros canales de noticias constantes, ¿no? Lo cual es, esta habla de esto, pero ellos no han dicho esto, pero no han visto este punto de vista. Y obviamente para mí es importante llegar a lo que más se pueda de la verdad. Y como te había comentado, lo que yo quiero sobre todo es que estemos dando nuestra opinión desde un punto de vista histórica, primero, sabiendo los hechos detrás de lo que está pasando lamentablemente en Ucrania. Y de acuerdo, vemos hoy en día más bien es loco pensar que quizás vayamos a una tercera guerra mundial. Y yo creo que junto con todo lo que nos llega en las noticias, mucha gente está pensando, eso jamás va a pasar, estamos en el 2022, eso ni siquiera es opción, jamás llegaríamos a ese punto, cuando en realidad hay muchas cosas que podrían sumar lamentablemente a ese punto. Recapitalicemos un poquito, Lauren, ayúdame a recapitular un poquito y platícame, ¿cómo es que esto sale a la luz? ¿Cómo es que esto inicia? ¿Cómo es que esta guerra, este conflicto empieza? ¿Por qué? O sea, ¿por qué inició este conflicto? Sí. Pues es una consecuencia, un efecto dominó, diríamos, pero dominó suena como que pasa todo a la vez, cuando realmente viene de varios hechos que empezaron desde hace muchos años, principalmente en el siglo pasado, con la Primera Guerra Mundial, lo cual nunca realmente terminó, en mi opinión, que terminó después en Segunda Guerra Mundial, luego lo cual nos llevó a la Guerra Fría, y hay muchísimos puntos que me gustaría también compartir con todos quienes nos están viendo ahorita, para explicarles
cómo empezó esto, qué tiene que ver Ucrania, en qué momento se puso muy difícil la situación, más de lo que era hace unos años, porque realmente en los últimos 8 años es cuando esto se ha puesto todavía más feo. Y qué está pensando Putin, qué es lo que quiere según nosotros, según él. Yo creo que ni siquiera él sabe realmente lo que quiere, o por lo menos no lo está compartiendo con todo el mundo. Y ver obviamente cómo llegamos a este punto. Quisiera compartir con ustedes desde principio a fin cómo llegamos ahí. Pues estamos abiertos a que tú nos digas todo lo que tienes, que nos vayas platicando y que nos vayas comentando para aclararnos. Claro que sí. Para aclararnos todo esto que en realidad hoy por día estamos viendo ya creo que 6-7 días de ataques. Hoy estaba viendo a una universidad, un edificio importante, de ahí le cayó un misil. Un kinder, Alberto. Ay. Es una cosa donde estamos viendo los hechos como humanos de corazón. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial estaban controlados tanto los medios en Alemania y muchas partes que estaban de las partes de los poderes Axis, pero ahora no está controlado realmente, salvo ahí mismo. El resto del mundo lo está viendo, o sea, está poniendo el presidente de Ucrania en Twitter, en vivo, en videos diciendo ayúdenos, lo cual antes no era posible. Entonces estamos en otra época en donde todo está enfrente de nuestras caras, no solamente en la tele, sino en las redes sociales, y es otro mundo, realmente es otro mundo en comparación con la tecnología que tenemos ahora y el acercamiento a estos hechos. Entonces, si te parece, Alberto, voy a empezar a compartir pantalla. Venga. Porque es una serie de cosas que no quiero decir que me emocione. Es curioso porque justo estaba hablando con mi pareja hoy en la mañana diciendo, donde me comentaba, es que me interesa mucho, me encanta, me emociona. Y yo dije, suena un poco raro decir que nos encanta la guerra o el tema de guerra, pero no es eso, es el poder educarnos sobre un tema y poder tener una opinión, no solamente decir, está horrible lo que está pasando, pero saber de dónde viene originalmente. Entonces, realmente tengo 6 puntos aquí que quiero explicarles y quiero, Alberto, desde tu punto de vista, que me vayas interrumpiendo cuando quieras, o más bien, si puedes ver los comentarios que vayan saliendo en la plática, que tú me comentas esos mismos para poder hablar de lo mismo. Y yo no les voy a llevar por toda la Primera Guerra Mundial, la Segunda podría, mi papá estaría fascinado, porque más bien el amor que tengo por la historia y los hechos geopolíticos, los hechos en general, de dónde viene todo y qué es lo que nos hace quienes somos hoy en día y cómo nos llevamos como humanos y países y todo eso. Podría, como dije, ir por todos esos hechos, pero prefiero enfocarme en los más importantes para que entendamos bien de dónde viene esto y qué tiene que ver y cuáles son las opiniones de quien tiene tanto poder, en este caso Putin, y también Ucrania. Un comentario que he escuchado en las noticias últimamente es: en Rusia decían los líderes, líder es una palabra muy, muy importante para mí, que tiene mucho peso. Líder para mí no es lo que están haciendo ellos y siendo ellos realmente, vamos a decir, las personas en poder allá en Rusia, la gente que lo esté apoyando, donde dijeron en 7 horas tenemos ya conquistado Ucrania. Ya vamos con más de una semana de la invasión oficialmente. Y llevo más de 7 días todavía tratando de invadir. La gente de Ucrania está sumándose de una manera impresionante a decir, nadie se va hasta que ya no se puede más, y están diciendo no va a llegar al punto en donde no podamos más, ¿no? Entonces vamos a hacer esas comparaciones. Puse aquí algo que se llama el map, perdón, de las cosas que en español es el PAM, el Plan de Acción de Membresía, que vamos a ver con la OTAN, pero quiero llevarles paso a paso sobre cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Los puntos importantes que vamos a ver es el famoso OTAN. Todo el mundo en las noticias, ¿has escuchado últimamente de la OTAN? Completamente, ya lo que no sabíamos ya lo sabemos.
Exactamente, NATO en inglés, pero la OTAN, que es la Organización de Tratados de Atlántico del Norte, ¿qué tienen que ver ellos? ¿Por qué estamos hablando tanto de ellos? Obviamente Ucrania y su historia, decimos en inglés, in a nutshell, o sea, en una capsulita rápido para que podemos entender de dónde vienen ellos, por qué están sufriendo antes de la invasión todavía. ¿Qué quiere Putin? Sus demandas, que son absolutamente absurdas, honestamente. Y Rusia versus Ucrania, ¿quién tiene realmente en números más poder? En ganas, obviamente sabemos que gana Ucrania porque ellos no están cediendo. ¿Qué piensa la gente de Rusia, que no están involucrados directamente con la guerra, pero viven allá, cómo están sufriendo por las sanciones? Y la famosa pregunta que todo el mundo ha hecho no solo en esta última semana, en esta semana por las noticias, pero esto viene desde hace meses y quizás hasta hace años, que si vamos a una tercera guerra mundial. Hay algo que quiero que mantengan en mente en lo que vemos todos estos puntos de aquí, y eso es dichosa frase que vino hace años de parte del filósofo medio americano, medio español, literal mitad y mitad, quien dijo: quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y eso es el tema que voy a traer arrastrado durante toda esta plática. Porque cuando yo te pregunto, Alberto, ¿quién ha sido tirano en tu memoria cercana? ¿Quién dirías que fue tirano? Hitler. Sin hablar de Putin hasta el momento. Hitler, número uno, ¿no? Hitler. Pues les voy a dar un ejemplo de varios quienes fueron, en mi opinión, tiranos, pero sobre todo, ¿qué tenían todos en común? Es un ciclo vicioso. La gente cree que esto es algo nuevo. ¿Cuál es la única diferencia? Que Putin lo está tratando de disfrazar de algo más bonito de lo que hubiera sido hace 50 años, 80 años, más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces está tratando de como convencer a su gente y otras personas en general de que esto es justificado, cuando el resto del mundo dice: no, perdóname, sí, pero no. Y ni siquiera es el sí, es sencillamente no es justificado. Entonces quiero que veamos estos puntos para que luego la gente me pueda hacer las preguntas en sí. Veo que tenemos ahorita 18 personas viendo. Ojalá que esas personas empiecen a hacer preguntas ahí mismo en el chat. Algo importante, quiero aclarar, fue parte de mi bachelor's degree cuando yo estudié en la universidad, la historia mundial. No fue lo principal, pero lo escogí definitivamente porque es algo que me apasiona. Y de nuevo, estoy dando esta plática sencillamente porque he aprendido mucho, quiero compartirlo con ustedes y quiero que entiendan el fondo de la historia de lo mismo. Entonces empezamos con la famosa dichosa OTAN, esta organización. Curiosamente, para los que no sabían, en pocas palabras, la OTAN se creó en 1949. Este es su logo, muy famoso, lo han visto en las redes últimamente. En 1949, 12 países se reunieron a formar esta organización. Curiosamente, lo formaron 49, 4 años después de que terminó técnicamente, oficialmente, la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos venía arrastrando la parte de Japón, que no cedía, pero bueno, ya poco a poco llegamos a terminar esa guerra, ¿no? Y lo que nos llevó al 49, en donde decían, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ya llevamos 2 guerras mundiales en donde no estamos muy organizados, digamos, para ponernos de acuerdo y decir: si a ti te invaden, yo me voy a parar y decir, con permiso, pero no puedes hacer eso porque tenemos un trato entre países, ¿no? En donde meten recursos económicos, físicos, militar, muy importante, sus ejércitos y toda la fuerza que tenga eso mismo, para si fuera el caso dentro de ese grupo, alguno de los países que recibiera algún golpe, responden los demás, ¿no? Entonces, curiosamente, la Unión Soviética en aquel momento era el miedo. Crearon esta organización justo para decir, con permiso, pero ya tenemos una organización que si haces algo, nosotros vamos a responder, ¿no? Curiosamente, han respondido en diferentes ocasiones, pero no muchísimas hasta el nivel de decir parar una tercera guerra mundial, salvo cuando estamos hablando de terminando la Guerra Fría, el del Golfo en el 91.
que hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, en el 49, aquí está esta organización, empezó con 12 países. Mucha gente me pregunta, especialmente los latinos, ¿por qué México no es parte de la OTAN? ¿Por qué? Primero, México no tiene por qué, realmente. No tenemos muchas amenazas contra nosotros directamente. Y dos, la única razón por la cual Canadá y los Estados Unidos es parte de esta organización es que ellos fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y también por su poder económico y recursos, pues obviamente están apoyando a lo mismo. Pero ni siquiera están en el norte del Atlántico, a.k.a. Europa, ¿no? Entonces, así se ve la OTAN actualmente. Empezamos en el 49 con 12 países. Hoy en día tenemos 30. El último se unió en el 2020, en plena pandemia. Pero vamos a enfocarnos sobre todo en el año 2004 y 2009. Vean esa lista. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia. Todas las IAs al final, ¿no? Todos esos países chiquititos. Cuando estudiaste en la escuela, Alberto, ¿de qué estudiaste? ¿Sobre todos estos países chiquititos o cómo se llamaban en aquel entonces? Sí, eran minorías, eran países minoritarios, eran países pequeños que en realidad pues no. Que eran parte de lo que famosamente en México se llama la URSS, que en inglés es de USSR, ¿no? O la Unión Soviética anteriormente, ¿no? Claro. Curiosamente, mi pareja me estaba diciendo ayer, es que cuando yo lo estudié hace años se llamaba otra cosa, ¿no? Que obviamente eso fue antes del cambio en finales de las 80s, principios de las 90s. Pero bueno, es súper mega importante esto de aquí. Aunque no entendamos nada más de la OTAN, es importante estos años de 2000, porque antes de esto, según Putin, nos estamos moviendo más y más el oeste. Él le dice el oeste, los poderes del oeste, o sea, tanto Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos, o sea, OTAN en general, aunque no todos los países de la Unión Europea sean parte de la OTAN, que nos estamos moviendo más y más hacia su puerta, ¿no? Eso es una de sus justificaciones. Entonces, ahí, algo que... Sí. También se dice por ahí que la OTAN es manejada por Estados Unidos. Es difícil porque sí, en el sentido que vamos a ver más adelante, la cantidad de aportación que da por contribución en porcentaje en recursos, dinero militar, es una fuerza muy grande. Pero adivine quién es el segundo. ¿Creerías de toda la OTAN, de los 20 países de esta lista de aquí, quién creerías que sería el segundo que aporta? Es tan irónico. No lo sé, me dejas así. Albania no. Italia. Pues contra quién íbamos prácticamente todos Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Alemania. Entonces, no he escuchado, me imagino en las noticias últimamente, diciendo ¿por qué Biden, por qué no haces la sanción completa del SWIFT, que vamos a ver más adelante? Es prácticamente el sistema de plomería del mundo para interbancario, ¿no? Financiero del mundo. Pues Biden está tomando decisiones poquito a poquito porque ni siquiera nosotros vivimos en Europa. Más bien allá a quien les va a afectar directamente y más fuerte primero es Europa. Y Alemania, siendo parecido de la contribución con los Estados Unidos, obviamente están diciendo, no, a ver, no tomes esta decisión tan rápido porque me va a pegar de una manera impresionante a mi comercio con ellos, todo, los tratos, es un país sumamente industrial, obviamente, y pues les va a afectar. Entonces, los Estados Unidos, para tomar una decisión tan radical, puede afectar a los que sí están como vecinos a Rusia en este momento. Bueno, digo en este momento, son permanentes, ¿no? Y eso obviamente les puede perjudicar. Por eso está como caminando, como decimos en inglés, sobre cáscara de huevo por cualquier cosa. Entonces, es súper clave esto de 2004, 2009, en donde se van sumando una cantidad de países que antes pertenecían a la Unión Soviética. La misma Unión Soviética que existía cuando Putin era chavo. Él creció con esta idea de todos juntos, todos bajo la misma ideología en general, súper importante. Ahora, algo importante, la gente dice, pues, ¿cómo defiendan? Si tú nos atacas a nosotros, en pocas palabras, hay muchos artículos dentro de esto mismo, pero si tú nos atacas a nosotros y eres parte de la OTAN, ¿no?
un país que es parte de la OTAN, perdón, los demás van a responder así, que técnicamente es una guerra mundial. En cuanto atacan a uno, atacan a todos, a estos 20 países, 30 países, perdón, en total. Esto hasta tiene que ver con ataques cibernéticos, que han estado hablando mucho con Rusia. Tienen mucha tecnología en los últimos siglos que han salido, tanto como los Estados Unidos, pero en Rusia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si hay una invasión? Hasta está diciendo Putin, si hasta de manera cibernética nos paran en alguna invasión, misiles, lo que fuera, a Ucrania, nos van a ver o me van a oír más bien a Rusia. Entonces, han ido agregando poco a poco desde el 49 cosas que son para defender, obviamente, a todos. Claro. Así se ve el movimiento. Antes de que sigas, Lauren, perdón. Nos están preguntando, ¿y por qué se dio tanta unión en esos momentos? Dice. ¿Qué? ¿Unión de la OTAN en el 49? Yo creo, sí, me está diciendo él, ¿por qué se dio tanta unión en esos momentos? Dice. Sí, como mencioné antes, esto es súper importante e irónico también. Unieron eso para decir, hay que recordar que en 1914, el principio de la Primera Guerra Mundial, cuando todo eso pasó, realmente no estábamos organizados entre países. Ahí habían algunos que se apoyaban entre sí ya que empezaban los hechos, se daban cuenta que había una invasión que estaba empezando. Lo que detonó la Primera Guerra Mundial obviamente fue un asesinato de un duque, Ferdinando, entre Hungría, Serbia, etcétera, Austria, pero eso lo detonó. Pero no estábamos tan organizados. Literal, la razón por la cual después de la Segunda Guerra Mundial, esto va a ser en pocas palabras, ¿no? Para que suene más bonito, pero es como si yo te dijera, Alberto, puedo hacer la referencia muy fácil en Luisiana. Ustedes saben más que nadie cómo prepararse para un huracán, ¿sí o no? Ya, definitivamente. En Luisiana. Mis papás fueron golpeados en toda la ciudad de Lake Charles, Luisiana, van a ser año y medio más o menos. Muy fuerte por el huracán Laura. Si yo le digo a mi papá, viene otro huracán y va a ser peor que Laura, mi papá se muda, vende la casa o sale corriendo sin la casa, lo que sea, porque ustedes saben lo que es la pérdida. Entonces, ¿cuál es la solución? Organizarse para preparar, tener seguro por si algo le pasa a tu casa, evacuar cuando es necesario. Aprendemos, ojalá, de la historia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue, en mi opinión, como una continuación de la primera, la gente está diciendo, ¿saben qué? Deberíamos de organizarnos aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es el problema aquí? Después de organizarse, como dije, lo estaban haciendo en contra completamente de la Unión Soviética. O sea, no quería que la Unión Soviética en ese momento, que era luego la URSS, como decimos en español, se expandiera más y más con su poder, ¿no? Porque no vamos a decir, mucha gente dice, pues ¿de qué lado estaban? Estaban del lado de Hitler. Curiosamente, chequen los dictadores. Al principio, por 3 años estaban del lado de Hitler. Así, dividamos Polonia. Yo voy a tener este lado del este, tú del oeste. Dice Hitler, ok, sí. ¿Cuántas veces dijo Hitler, ok, sí? Y hizo completamente lo que le dio la gana, como decimos. Es impredecible. Vamos a ver eso también con lo que está pasando con Putin. No sabemos qué va a hacer. Igual con Hitler fuerte, no sabían. Aquí tenemos otra pregunta buena que nos hicieron. Alfredo Martínez dice, hola Lauren, vi hace unos días... Hola Alfredo. Vi hace unos días un video que me impactó mucho, en el que aparentemente el presidente de Ucrania, al parecer con su propaganda para llegar a la presidencia, simula matar con metralleta a políticos rusos, argumentando que lo hacía por ser corruptos. La pregunta es, ¿qué tanto provocó Ucrania a los rusos para que hayan dado a Putin el pretexto de atacarlos en este momento? Wow, sí, es muy fuerte la pregunta. Yo creo, perdón, Alfredo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Alfredo qué? Alfredo Martínez. Alfred, ya, yo dije, me suena ese nombre. Hola, Alfred, sí, claro que sí, es un amigo de nosotros. Es una buenísima pregunta. La diferencia aquí es, yo siempre digo, porque he tenido gente que me comenta en estos últimos días, ¿por qué nada más matan a Putin y ya? Y yo, ok, hablando de no aprender de la historia, para empezar, yo hice una referencia hoy en la mañana sobre
La guerra, entrar en guerra, esta situación y muchos en la historia es como el tango, como el baile del tango. Es romántico, es con movimientos bruscos, pero de cierta manera es todavía un baile muy suave, diríamos, pero con fuerza, ¿no? La forma que se mueve la mujer, la forma que se mueve el hombre es con fuerza siempre. Esa es la forma que estamos bailando esta situación. No queremos hacer cosas y provocar hacia otras personas como Putin en este caso o políticos del lado de Rusia con el vamos a meternos al mismo juego que tú. Tú dices que puedes hacer esto, invadir lo que sea. Vamos a jugar el mismo juego que tú y vamos a matar a tu gente también. Al no ser que es totalmente necesario, porque al final eso es lo que están haciendo, ¿no? Y no estar haciendo caso a la diplomacia, así le decimos en español, ni había practicado esa palabra. Pero vamos a hacer una cosa, Alfred. Cuando tú veas ahora lo que es la historia de Ucrania contra lo que piensa Putin, hoy es difícil también, porque hasta qué momento empujas a un país tanto que lo provocas a que diga, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a luchar hasta la muerte, lo cual en este caso literal lo está haciendo Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero eso es una muy buena pregunta, porque ¿está justificada o no? Es lo que la gente está diciendo, que lamentablemente Putin también lo está tratando de convencer a su gente de lo mismo. Entonces, puedo decir que en eso es de este tamaño en comparación con todo lo demás anterior histórico que viene aguantándose Ucrania. Con cosas que no solamente ha hecho Putin, sino la forma en que piensa, las decisiones que está tratando de tomar por razones no justificadas. Y una de esas sencillamente y la principal es, si tú quieres, es como las relaciones. Se terminó una buena relación en algún momento, la otra persona quiere seguir con su vida y andar con otros o conocer a otras personas y la ex o el ex se enojan porque no están con esa persona y siguen enamorados de ellos. Prácticamente eso es Putin. Ustedes se están yendo más y más para el oeste y yo siento que se está acercando más la OTAN a mi puerta. Cuando dice la OTAN, no es por nada, pero Ucrania ni siquiera tiene un MAP, Membership Action Plan. O sea, cómo te puedes integrar aquí son los requisitos, etcétera, para integrarte a OTAN. O sea, ni siquiera están como para recibirlo todavía, para recibir esa membresía. Entonces, hay muchas partes aquí para ver que tú me digas, Alfred, al final, si tú crees que fue provocado tanto por ellos o si eso fue una gotita después de tanta provocación de parte de Putin, de lo mismo. Bueno, y al final también vamos a hablar de ahorita ya la ONU, que ya sacó la ONU también ya tomó partido y ya está tomando también y ya está empezando a expresar cosas. Sí, correcto. Lo único aquí, Alberto, es que la ONU, imagínense que tenemos una cantidad de asociaciones hasta que cansa escuchar las la SC, un montón de cosas, incluyendo la OTAN, la ONU, la EU, ¿no? O sea, que es la UE en español, más bien la Unión Europea. Todas estas asociaciones funcionan de maneras distintas. ¿Por qué Putin habla y va en contra de la OTAN? Porque la OTAN es la fuerza colectiva del ejército, recursos, etcétera, de varios países, incluyendo uno de los el más fuerte del mundo, de los Estados Unidos económicamente. El segundo actualmente es China, pero ellos obviamente no están dentro de lo mismo, por obvias razones. Pero la ONU es la parte humanitaria de todo esto. No que no tengan poder, pero tienen menos poder como para decir, ¿saben qué? Vamos a guerra, ¿no? Es la opinión humanitaria hacia esto mismo, lo cual es muy importante de ver por lo que está pasando en Ucrania contra los civiles ahorita. Putin dice que es nada más contra el poder de gobierno, etcétera, pero en realidad es contra la gente. Tú te metes en mi camino y ahí me vas a ver. Entonces, esto es lo que estamos viendo en las noticias actualmente. ¿Cómo nos pueden ayudar? Por favor, de mandar ayuda. Hay muchas cosas que ha pedido Zelensky últimamente. Entonces, ¿qué pasó en Ucrania? Pongan atención a cómo empezó esta provocación, digamos que provocación, hasta
diría yo, si esto me pasara a mí, yo también estaría, pero bien enojado por lo mismo, ¿no? Hablando de Ucrania. Entonces, por aquí empezamos. Curiosamente, los dos colores de la bandera, el azul significa calma, el amarillo significa alegría. O sea, imagínense lo que está sintiendo ahorita Ucrania. Esto aquí estamos hablando de los aliados en lo que era la Guerra Fría, que duró muchísimos años, porque se llama Guerra Fría, porque eran amenazas constantes, pero no lucha real para cosas, que comenzó obviamente después de un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, terminando en el 91. Ok, todo lo azul, va a sonar feo para la escuela, nos enseñan que estos son los buenos, todo lo del rojo son los malos, como dirían. Estaba dividido a Alemania a la mitad, literal a la mitad. Habían llegado a un acuerdo como, pues tú te quedas con esta parte y la mitad de Berlín, el famoso muro de Berlín, y del lado izquierdo quedaban los aliados y parte de Europa más capitalista, más movido hacia lo moderno, la libertad en general. Ahí estaba parte de Alemania. Entonces, así se ve. Ahí está Rumanía, ahí está Polonia, ahí está Hungría, así lo decimos en español, Hungría, etcétera, de ese lado, que nos faltan todavía países por hacerse. Cut to, como decimos en inglés, cuando empezaron a tener su libertad durante los años. Alrededor de años muy parecidos. Cae el muro de Berlín en el 89, viene el 90, luego que empiezan a declarar su independencia. Ucrania está ahí a la derecha en el 91. Que fue por casualidad en agosto. Cuando esto, mi mamá mandando mensajes, hi mom, we were just talking about Louisiana hurricanes. Ahí mismo en Ucrania, el 91, el año en que nació mi hermana menor, Jill, que seguro nos está viendo por ahí también, Ucrania dice, ya queremos ser independientes. Esto es mi ex está coqueteando con alguien nuevo y no me gusta, según Putin, ¿no? Y ese nuevo amor es la libertad, comercio abierto, quizás ser parte de la Unión Europea. Muchas cosas implica eso. Aquí viene la independencia de Ucrania. Nadie aquí se ve triste por esta independencia. Hasta se ve conmovido el señor de Meteo, ¿no? En el 91. ¿Qué pasa años después? 8 años después, en el 99, por primera vez viene al poder, algún punto de poder fuerte, Putin. Esto no es cuando lo eligieron en el 99, pero un ejemplo, ¿no? Todo el mundo bravo. Empezó su carrera, obviamente, en el 99, en donde en el año 99 solo teníamos 19 países en OTAN, nada más 19 países. En ese año en particular, ya no, o sea, era 19, ya estamos en 30. Lleva en total 11 países adicionales que se han ido de lo que podríamos decir la sombrilla o la protección en general o la ideología de Rusia, se han ido hacia el oeste. Miedo. Porque dice, pues están perdiendo nuestro patrimonio, están perdiendo por lo que vivimos, por lo que creemos, ¿no? Aquí está en donde en el 38, ya de ahí obviamente estamos hablando de cómo se había dividido con influencia de Rusia. Pero obviamente esto no es como se veía en el 38 el mapa originalmente. Estamos hablando de mentalidades que vienen desde ahí, que empiezan a influir en Ucrania. ¿Qué pasa? Generaciones, Alberto, tus hijas ¿no? ¿Piensan igual que tú cuando ibas en la escuela? No, ya son puntos completamente diferentes. Diferentes, reciben clases diferentes de historia, opiniones distintos, están más abiertos a busquemos la paz. Todos los humanos merecen tener libertad si lo quieren y ser quienes son. Eso no nos enseñaban tanto cuando estábamos en la escuela, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay nuevas generaciones desde el 99, incluso, que no están de acuerdo con esta ideología de Rusia. Cortamos ya al 2010. Punto súper importante. Independencia 91 Ucrania, 2010. Yanukovych. Solo con esta foto sabemos qué onda, ¿no?
No es por nada, pero hay otros líderes que hemos visto hasta en los Estados Unidos en los últimos años que han tenido relaciones parecidas. Pero, amiguísimo, Putin está feliz de que él sea elegido. Los ucranianos decían, esto no es justo, es corrupción, hicieron algo con las elecciones, no es cierto. Entra Yanukovych. 2010, no están contentos. Él está constantemente teniendo reuniones amigables con Putin. Claro, tú tienes toda la razón. Mientras le está diciendo a su gente, vamos a firmar un acuerdo para que podamos empezar el libre comercio con la Unión Europea en general. No son parte de la Unión Europea, pero vamos a empezar a hacer esos tratos. La gente, bueno, si tú dices, el momento de firmar, just kidding, no lo vamos a hacer. Putin, por cierto, ¿qué podemos hacer contigo? La gente furiosa en el 2010, furiosa cuando llegó al poder. Y cuando empezó esto de que no iba a firmar para este acuerdo, nos brincamos al 2014, la famosa revolución donde empezó esto a ponerse terrible. Has escuchado seguramente de Crimea, últimamente en Ucrania, ¿no? Sí, poquito. Crimea es la parte... Sí, es que es entre miles de cosas que nos cuentan en las noticias, ¿no? ¿Qué pasa en esta revolución? Dicen, no, a ver, no queremos ser parte de Rusia de nuevo, no son nuestros dueños y nos estás empujando a tiempos del pasado. O sea, lo que era la Unión Soviética antes, sus ideas del comunismo. Queremos el capitalismo, queremos ser libres. Por cierto, ya somos libres, independencia 91, hace mucho. Queremos tener este trato de libre comercio y tú estás del lado de Putin, no te queremos aquí. Revolución en el 2014 que empezó a finales del 2013, pero oficialmente pasó en los días 18 al 23 de febrero del 2014. Quemaron la ciudad en batallas contra los rusos contra el gobierno diciendo, de aquí no nos vamos a mover y ustedes nos van a dar lo siguiente, que renuncie Yanukovych, no hay opción, y que tenemos elecciones justas para elegir a alguien que sí queremos y sí van a movernos hacia esta vida moderna que queremos del capitalismo en general. Así de simple, no se rendieron. Murieron muchos, más de 100 personas en estas batallas o estas protestas violentas. La policía Berkut, se han escuchado de los rusos, que son muy injustos en general. Según ellos, son policías nada más, pero son muy violentos y del lado del gobierno de los prorrusos. Todo esto pasa y donde estamos en esto es lo que nos queda de Ucrania dividido, pero ganan. Renuncia Yanukovych en el 2014. Dice, ¿saben qué? Si yo no me voy, me van a morir. Adivinen para dónde corrió y pidió refugio. Obviamente. Rusia bajo la alita de Putin, ¿no? Vente, pobrecito que te echaron. Eso ya empieza con que no me gusta. En ese momento de debilidad ves Crimea aquí abajo. Esta islita, parece islita, técnicamente no es isla, pero aquí, ¿qué dice Putin en ese momento? Pues ya hablan ruso ahí, tienen una fuerte comunidad rusa. Dicen los rusos, pues de aquí soy. En el 2014, dentro de un mes o menos, de hecho, dice, pues vamos a tomar Crimea. Así, invadieron, tomaron el lugar. Hoy en día no tenemos claro de quién es, salvo nosotros que pensamos que es de Ucrania y Ucrania también. Él dice que es de Rusia, ellos dicen que es de ellos. Sigue mal. Ahí empezó en esa misma invasión, en Crimea. Perfecto, tenemos elecciones. Han visto a últimamente CNN, esto salió hace unos días, el primer presidente que eligen, Poroshenko. Este presidente, buen presidente según los ucranianos, ahí está en la lucha con ellos para luchar contra esta invasión. Pero ¿quién es el héroe que ha salido últimamente? Obviamente, Zelensky. De 44 años, era actor y comediante antes, quien está pidiendo ayuda al mundo ahorita con esta invasión. ¿Qué pasó hace poquito? Tenemos un momento en donde la gente empieza a decir, ¡oh! Hay 100,000
militares y tropas de Rusia que están en la frontera de Ucrania. Y Putin, ay, estamos haciendo prácticas nada más militares, no es gran cosa. Y la OTAN, ay, ajá, sí, claro, ¿no? ¿Qué ha dicho Zelensky últimamente, este presidente de Ucrania? Ayúdenos, por favor, déjanos ser parte de la OTAN o déjanos ser parte por lo menos de la Unión Europea, lo cual empujaría a que este grupo de la Unión Europea tenga que ir en su defensa, como es parte del artículo de lo que ellos creen y hacen. Y tienen escrito en su reglamento, digamos. Es muy difícil, Alberto, la verdad es que es muy difícil, es algo geopolítico, pero también es algo jalando decimos the heartstrings del mundo, viendo lo que les está pasando. Las organizaciones están diciendo, tenemos una lista de espera y porque tú estás en crisis te aceptamos, ¿cómo te ayudamos? Es muy complejo evitar la guerra en sí. Entonces, de lo que sabemos de Putin en general, que es importante, es de dónde viene y qué tiene que ver él, por qué quiere Ucrania en general. Nació en el 52, en lo que era la Unión Soviética, en aquel momento, URSS eventualmente. Fue un espía de la KGB en el 75. Él tiene este comunismo y muchas otras cosas en su sangre. Mira nada más el poder que ha llevado. Primer ministro, que es abajito del presidente, primer ministro, presidente, constantemente. O sea, desde el 99, ha estado en el poder, como lo quieras ver, en el poder, de manera impresionante, ¿no? Todos sabemos la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Es básicamente un sistema económico del capitalismo abierto en donde puedes hacer intercambios, básicamente tener oportunidades para crecer de manera individual y privado. Comunismo es, vamos a ponernos todos nuestros recursos, pero para que todos estemos iguales. Sin embargo, no funciona prácticamente siempre. Si yo tuviera que preguntarte, Alberto, ¿qué dirías tú que tienen los tiranos más grandes del mundo? ¿Qué dirías que tienen en común todos los tiranos, dictadores, lo mismo? Pues lo mismo que estaba comentando desde un principio, o sea, han perdido la esencia del ser humano, o sea, han perdido la esencia de la vida, han perdido la esencia de la vida, han perdido la esencia de lo que hoy estábamos hablando al principio, de lo que hoy los niños vienen con amor y paz, con la naturaleza, con todo. Estamos destruyendo el planeta, nos estamos acabando nosotros mismos. Y eso es lo que menos hemos escuchado, ¿verdad? En las noticias últimamente. Esta generación está viendo, y digo esta generación, nosotros, ojalá aprendamos también de esta generación en esto. Es cómo es posible que estamos con gente que piensa que puede hacer esto sin consecuencias en esta época. ¿Qué está pasando? No hemos aprendido nada. Y te puedo llevar uno por uno. Napoleón Bonaparte, con permiso, hasta ponía a pintores a pintar imágenes y escenas de batallas donde él salió heroico cuando no pasó así. O sea, yo voy a tomar esto porque quería. Gracias a la venta de la compra de Luisiana, estamos donde estamos hoy en día, están donde están ustedes. De hecho, yo estoy en la Ciudad de México, pero este dictador, en aquel momento no usaban prácticamente ese término, pero dictador francés, que tiene una historia súper parecida, donde lo sacaron de su tierra, lo metieron a una escuela de Francia de chiquito y desde ahí quedó como amargado sobre lo mismo. Lenin, desde el principio del siglo pasado. Stalin, obviamente, Mussolini de Italia, el famoso de lo que todo el mundo habla, Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos este payasito. Disculpen, espero que no me esté viendo, pero sí, te tengo unos mensajes. ¿Qué tienen todos en común? Convence al pueblo de sus locuras y justifica sus acciones erróneas. Vamos a invadir. Les voy a decir por qué, porque ese terreno estamos salvando a los ucranianos de que el oeste los quiere tomar, cuando en realidad el oeste ni siquiera tiene esa agenda. Ellos están diciendo, el que quiere sumarse, estos son los requisitos, bienvenidos si quieren, para que tengamos más paz mundial. Y según Putin dice, perdón, pero bajo mi régimen y mi vida eso no va a pasar. Abusan de su poder
siempre. Hasta lavan los cerebros de la gente, su pueblo, para decir, esto es justificado, así tiene que ser, ¿no? Esto nos pertenece. El factor yo ante todo, se fijen en lo que quiero yo y solamente lo que quiero yo, y voy a ir con esa agenda constantemente. Y obviamente yo te voy a decir lo que quiero, no eres tú, no soy yo. Si tú no quieres ir y hacer lo que yo quiero, porque van a haber las demandas ridículas en un momento, pues entonces eres tú, no tiene nada que ver conmigo, yo ya te dije, ¿no? Y por último, la cosa más importante de todo esto son sumamente impredecibles, siempre, cada uno. La firma con Chamberlain, con Hitler, diciendo, mira, no puedes seguir invadiendo, no puedes invadir a Polonia. Hitler, ok, firmamos, tomémonos la foto, se va a casa, invada Polonia luego, en el 38. Son impredecibles, no puedes confiar en ellos, te mienten en la cara prácticamente, y con ser impredecibles es el problema con Putin también. No sabemos realmente a qué va esto, cuáles son sus siguientes pasos. Hasta los Estados Unidos salió diciendo, los líderes, ayer o anteayer en las noticias diciendo, nos preocupa realmente la salud mental de este hombre, que cuando hoy en día estamos hablando de salud mental, eso es muy importante, pero yo digo, salud, yo no creo que eso se llama salud realmente, porque es sumamente impredecible tanto para la gente de Ucrania como para todo el mundo. Por eso tenemos que estar alertas. Entonces, en todo esto, de nuevo, piensa Putin sobre todo que hay una agenda, un plan de que viene desde hace años del oeste empujándose hacia su país y tomando más y más países que antes eran de la Unión Soviética. ¿Qué pasa con todo esto, aparte del punto que él siente sobre esto? Hay un punto que él declara que dijo Gorbachev en las 80s con Reagan, que cuando cayera ese muro y se dividieron, que Gorbachev le dijo a Reagan, por cierto, ya no pueden tomar más países en la OTAN y no se pueden expandir hacia la derecha, o sea, hacia el este. Este Putin lo viene diciendo desde hace tiempos, y hasta Gorbachev, que sigue con vida, cuando le preguntan, dice, no hablamos de eso. O sea, Reagan, que descanse en paz, no puede decir nada, dice el mismo Gorbachev, Putin, no hablamos de eso. Claro que sí, hay documentos que destruyeron, que esos documentos dicen que dijeron eso, era un acuerdo, dice Gorbachev. No es porque sea viejito que no pase eso, es que en serio no pasó realmente. Entonces, ¿en dónde quedamos con Rusia y Ucrania? ¿Qué pasa? Historias parecidas hasta el 91. Quise poner esta foto de Putin donde está literal llorando en una plática que dio hace años. Esto es un patrimonio. Necesitamos reconocer que no es sencillamente, sí, es un tirano, etcétera. En el mundo donde tratamos de ver lo humano en cada persona, no estoy justificando nada de lo que está haciendo, Putin lleva años creyendo firmemente, no solamente en su formación educativa de que Rusia es el poder y estos países nos pertenecen y deberían de ser parte de nosotros. Este es un país que son países, Ucrania, Eslovenia, Croacia, todos estos países chiquitos crecieron bajo una ideología, reglas de educación muy parecida, y obviamente estamos hablando de, con el mundo que existe hoy en día, hasta Gorbachev, su mamá era ucraniana, su papá era ruso. La combinación de estas culturas lleva algo unas raíces mucho más profundas que sencillamente están invadiendo el día de hoy, levantó de malas y ya, se levantó de malas y ya. Sino, estamos hablando de que esto es un patrimonio que ha existido por muchos años, que creyó Putin desde hace muchos años, que así era su mundo. Así, hay mucha gente rusa en Ucrania, hay mucha gente de Ucrania en Rusia. Alfredo, Esto es algo que llevaba algo un poco más profundo. Dime. Alfredo nos vuelve a preguntar, dice, ¿se puede decir que Putin es un político populista para poder convencer a su país de la invasión?
Sí, totalmente. Hay muchas personas, los números están muy debatidos actualmente, pero hay mucha gente que sí lo apoya. No la gente a quien yo conozco que vive afuera, pero hay gente dentro de Rusia que sí lo está apoyando en esto. Te doy un punto, Alfred, en esto mismo. Curiosamente, mucha gente pensaba, por varias razones, pero una de las que pensaban que esta invasión no iba a pasar realmente, porque uno decía, Putin está loco si invade y piensa que no va a pasar nada en consecuencia con los demás países. Pero en general, cuando esto pasó, curiosamente en el 2014, cuando tomaron Crimea, la invasión, en inglés usamos un término que se llama grooming, donde literal lo usamos hasta para el novio en una boda, es decir, la preparación en donde vas a embarcar sobre algo que va a pasar en la vida, ¿no? Y él empezó a lavar cerebros, entrenar, como queremos decirlo mentalmente, al público de a su población, de que esto es justificado para que no hubiera problemas al momento de hacerlo. Curiosamente, por lo que sepamos de los rusos, esto no pasó con lo de Ucrania. Él no empezó a preparar a su pueblo. Entonces, eso es lo más curioso, de que no fue la misma plática, al no ser que piensa, pues ya con Crimea ya me creyeron, entonces seguimos con Ucrania, ¿no? Bueno, Súper importante perdóname, Fer, también aquí. Ajá, ahí la dime. verdad tengo una duda, pero ahora, ¿y qué tanto hay de dicho y qué tanto hay de esto que también Estados Unidos tiene mucho que ver y que ha estado picando mucho y que ha estado buscando mucho para iniciar esta guerra? Y que por medio del presidente actual, ahorita en Estados Unidos, es culpable de lo que está sucediendo y es culpable grande en base a todo lo que está sucediendo hoy en día. Sí. Eso es un tema muy, muy grande con muchas opiniones metidos en los medios actualmente. Muchos están reclamando, pues tú empezaste esto porque no estás haciendo nada. Otros están, yo estoy del lado, de nuevo, eso es una opinión. Yo no lo tomo como Joe Biden en este momento. Yo lo tomo, que es muy importante quién es el presidente en el momento, pero yo lo tomo como los Estados Unidos como poder en general y su participación en la OTAN, etcétera. ¿Qué pasa aquí? A Putin no le gusta sencillamente el hecho de, como dije, su ex está coqueteando, explorando el mundo que es distinto a lo que era contigo, ¿no? En Rusia, la Unión Soviética, etcétera. Cuando la gente empieza a decir que estuvieron o estuvimos picando, ese picando realmente en la historia es, yo estoy abriendo las puertas a quien quiera sumarse a ser parte de esta organización, la libertad, etcétera. Cuando eso pasa, realmente no es de que estamos picando, estamos diciendo, mire, tú, Putin, no puedes ser parte de nuestro club. No porque no queremos que seas parte de nuestro club, ojalá lo fueras, pero realmente es porque tú no puedes ser parte porque tú no estás siguiendo las mismas reglas y acuerdos que nosotros tenemos dentro de lo mismo, de la OTAN. Y Putin dice, y nunca lo haré. Entonces dice Ucrania, ¿sabes qué? Nosotros sí queremos, ¿eh? Como que no nos gusta tus ideas, no nos gusta cómo manejas tu país y queremos ir hacia lo más moderno, lo capitalista, etcétera. A Putin, esto es algo como, literal, te digo, Alberto, en el 2005 dio una plática, un discurso Putin, en donde dijo literalmente que una de las tragedias más grandes y desastrosas de la humanidad, perdóname, pero como si no supiera de la Segunda Guerra Mundial, de la humanidad fue el momento en que cayó la Unión Soviética y estos países empezaron a independizarse. Qué fuerte, perdón, pero si yo pierdo mi casa en un incendio, se muere alguien en mi familia, algo súper fuerte, ahí puedo decir peor día de mi vida, peor año de mi vida, peor hecho de mi vida. Pero que me digas que cuando se separó, eso quiere decir que para él es súper fuerte los raíces que él tiene con esta división de ver poco a poco que menos países están del lado de él y su forma de pensar y funcionar, y él está quedándose solito, realmente. Entonces, en esto el picar, depende de lo que quieras decir con picar. O sea, Para mí no lo picar sé, es no hay ofrecer. una mano negra, es que mucho se dice de que hay mano negra y algo ahí porque desgraciadamente a Estados Unidos le conviene la guerra. La economía actualmente en Estados Unidos no está nada bien y el tener una guerra en cuestión económico a Estados Unidos le beneficia por todas las armas y por todo lo que ven.
Sí, eso también es un tema muy fuerte porque el decir que le convenga una guerra a un país quiere decir muchas cosas. ¿En qué sentido? Puede ser en ciertas cosas cierto, pero en otras cosas, porque están dependiendo también el intercambio entre ciertos países que son parte de la alianza, que sería la OTAN, y otros también que ni siquiera son parte de la OTAN, pero están de acuerdo con los Estados Unidos y la OTAN. En eso mismo estamos hablando de cantidades de dinero. Guerra realmente no es bueno para nadie en general. El decir que es bueno entrar en una guerra, las consecuencias económicas, solo la Segunda Guerra Mundial, que ahí no teníamos el nivel de poder nuclear, el poder cibernético, como le queremos ver. Comparando estos dos, solo la cantidad de los millones de vidas perdidas entre civiles, tropas, el ejército en general, de todos estos países en la Segunda Guerra Mundial, devastó en totalidad varios, ¿no? O sea, los Estados Unidos se metió en el 41, esto empezó en el 38, o sea, Gran Bretaña ya llevaba años en esto. Lo que era la destrucción sobre sus economías, los recursos que tenían que agarrar para poder ser parte de eso, más las vidas que perdieron, es una cosa abismal, increíble, que el miedo hoy en día más bien es llegar a una tercera sería a un nivel mucho mayor por el simple acceso que tenemos a los nucleares en general y otras cosas, ¿no? Entonces, es difícil decir, el picar es realmente que estamos provocando es porque nos estamos yendo para allá. Perdón, pero no hay un acuerdo donde los demás que quieren ser libres no pueden ser libres. Que lo aceptemos nosotros o que hablemos con ellos. Decir, oye, Ucrania, ¿tú quieres ser parte de nosotros? Ok, está bien. Conforme la OTAN tenga más miembros, más paz tendríamos por el hecho de que están de acuerdo esos, y los que no quieren, menos probable va a ser una guerra, uno, y dos, un poder que hace lo que quieren, invasiones, etcétera, ¿no? Regresando a lo mismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de nuevo, es un baile constante de la suavidad para que parezca que estamos haciendo algo y apoyando. Muchos están apoyando no con tropas, para apoyando con dinero, recursos para esta guerra de los ucranianos, ¿no? Pero no podemos meternos porque ahí ese movimiento brusco es llevarnos a que se acabe el show, ¿no? O sea, la guerra. No quieren entrar a eso a toda costa, obviamente. Entonces, en esto mismo, otro punto muy importante, Ucrania es una maravilla, pero uno de los más importantes del mundo de recursos naturales, gas natural, hierro, titanio, cosas tan claves y importantes que aportan a el comercio en general en el mundo, por un lado, y por otro lado, para Putin es súper importante que él tenga algo de disponibilidad de estos mismos recursos de Ucrania. Eso es un punto de muchos puntos en general. Pero es importante recordar que por eso puede, como Alfred estaba diciendo, por eso puede convencer a muchos en Rusia de que esto es lo debido, porque es un patrimonio súper mega muégano, como decimos en México, muy pegado, o sea, tiene raíces muy profundas en esto mismo. Entonces, para él no es nada más voy a invadir porque quiero. Si esto fuera el caso, pues iría al otro lado hacia China cuando sabe que eso no le iría muy bien, obviamente. Sino esto es algo más profundo, no justificado, pero mucho más profundo para quienes somos, ¿no? Es como, imagínate, Alberto, que alguien venga de Rusia, que es otra mentalidad por completo, Putin venga con su gente a Canadá. Los gringos, los de los Estados Unidos, pasamos a Canadá sin problema, los canadienses para acá, tenemos buenas relaciones, hasta hablamos el mismo idioma. Viene Rusia, Putin, y habla con ellos, oigan, ¿no quieren ser parte de un acuerdo que voy a hacer por si acaso y podamos pensar de la misma manera y trabajar y funcionar de la misma manera? ¿Qué dirían los Estados Unidos? A mí me preocupa un poco que el que está en mi frontera, igual si fuera con México, el que está en mi frontera, que hemos llevado muy bien con ellos por muchos años, de repente quiere ser parte de Rusia y es totalmente contra lo que yo creo y cómo yo hago las cosas. Los Estados Unidos estaría espantado. Así está Putin.
La OTAN está acercándose más y más y más a mi puerta. Pero la OTAN está diciendo, Rusia, no te estamos diciendo que tienes que ser parte de nosotros. Nada más damos chance a los demás que si quieren ser libres y unirse, pueden. Sencillamente, pueden. ¿Y cómo ves el futuro? Dándoles la oportunidad. Pues al final, estas son las demandas de Putin. Putin dice, ya no pueden agregar más países a la OTAN. que la OTAN está diciendo, perdóneme, pero podemos hacer lo que queremos, agregar quienes queremos. La OTAN debe retirar todas sus operaciones militares entre los países de su organización, que tampoco lo van a hacer, obviamente, porque no van a no ayudar a su propia organización, y que los Estados Unidos debe comprometerse a no defender a sus aliados del este de Europa con armas nucleares. Es decir, no defendas a nadie si yo quiero invadir o tomar parte de esos países, obviamente. Voy a brincar al final a lo que es la última pregunta que todo el mundo tiene en mente. Iremos a una tercera guerra mundial. Voy a poner en comparación los puntos que la gente ha estado preguntando últimamente. Esta es la comparación del ejército ucraniano con el ejército de Rusia. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dirías, pues van a perder y van a perder muy rápido contra Rusia. Sin embargo, no ha pasado hasta el momento. Si unieras a muchísimos civiles, los entrenaras que vienen países, los Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros, entrenando a los civiles para cualquier tipo de invasión o ataque, la fuerza es muy grande. Por lo mismo está sosteniendo la fuerza Ucrania. ¿Puede hacer una intervención la OTAN? La pregunta técnica y política es no. ¿Por qué? Porque Ucrania no es el único que está esperando una membresía. Para tener una membresía de OTAN no es sencillamente me apunté, aquí la tengo, aquí está mi tarjeta. Tienen que tener democracia estable, tienen que tener también una economía estable. Ahorita no es el caso. No es fácil ser nada más parte de la OTAN. Tienes que poder aportar también a los otros países si les pasara algo. Me preguntabas de la contribución, Alberto, hace rato, que los Estados Unidos es el que controla. Aquí todavía tenemos varias preguntas ahorita aquí que te quiera leer. Alfredo dice, después de la Segunda Guerra Mundial vino la guerra de Corea, que por lo que se fue finalmente una guerra entre URSS y Estados Unidos, dice, al igual que Vietnam, dice, últimamente Afganistán. Ahí dice que tanto esta invasión... Afganistán se detonó después del... ¿Qué tanto de esta invasión de Ucrania puede llegar a ser otra Corea, Vietnam o Afganistán? Pues la diferencia, te doy un ejemplo. Entre estos hay una sombrilla grande, esa sombrilla es la Guerra Fría, ¿no? Que duró desde principios 50, etcétera, 60 hasta lo que era el 90, 89 y 91. Depende de cuál es la pieza que mueva Putin de próximo y cómo van a responder estos países. De nuevo, ¿es posible? Sí. Tenemos que recordar que no todos los países estaban involucrados por completo en estas guerras que mencionas, Alfred. Sin embargo, curiosamente, muchos se metieron después del el 11 de septiembre del 2001, después del ataque de Al Qaeda. OTAN responde con esto nos afecta a todos de cierta manera y necesitamos, aunque Ucrania no es parte de nosotros, si dejamos que esto siga como está, no podemos meternos al 100 porque eso es contra nuestras reglas, pero si dejamos que siga así, estamos diciendo a Putin que puede tomar lo que quiere. Entonces, ¿podría elevarse a ese nivel de guerra? Más bien, diría Alfred, podría elevarse a un punto todavía más grande. Chequen esto de aquí. No está confirmado, pero en mi opinión estamos entre el DEFCON 3 y DEFCON 2 en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Es defensa o lo listos que estamos en condición de defensa en los Estados Unidos. Únicos dos momentos en la historia que hemos ido, conforme bajamos de números, subimos es como la pandemia. Mientras nos alejamos de lo verde, estamos en más peligro. Solo 2 días en la historia hemos declarado DEFCON 2. En el 62 con Kennedy
con los misiles de Cuba que estaban muy cerquitas de nuestra casa, que gracias a Dios terminó en un acuerdo, y en 91 en principio de la Guerra del Golfo. Estamos entre el 3 y el 2 actualmente, con Putin decir, ya tengo listo mi alerta de las nucleares si necesitamos que se despachen, digamos. Entonces, ¿podríamos llegar a algo? Claro que sí. Esperemos que no, porque tenemos más organización entre la OTAN. Tenemos, no crean que esto viene así nada más y nadie está listo. Los Estados Unidos lo veía venir días antes de la invasión, meses y meses antes. Cuando escucharon a Putin decir, estos son mis demandas ridículas, ya sabían que no. Entonces sí, efectivamente, podría llevarnos a algo así. Dime. De aquí viene otra pregunta, dice, ¿y qué opinas de la postura contraria en la que la gente dice que Estados Unidos y UE han acorralado a Rusia y a llevar estos movimientos extremistas para controlar su influencia en los países postsoviéticos? ¿Podría ser que la inestabilidad de estos países fue la consecuencia del endurecimiento del mercado de Occidente y Rusia? ¿Se vio forzado a realizar este movimiento final debido a esto? Perdón, iba a comentar sobre el principio. Repite la segunda parte de la pregunta. ¿Podría ser que la inestabilidad de estos países fue la consecuencia del endurecimiento del mercado de Occidente y Rusia? ¿Se vio forzado a realizar movimientos ok. Sí, ok. Miren, lo voy a poner en una comparación. Yo fui directora de una escuela hace años en Costa Rica, para quienes están viendo de allá o ven este video después. Y yo me acuerdo cuando era directora que cuando teníamos un problema de bullying en la escuela, cuando yo pasaba un día de paz, yo decía, las cosas van mejor. Conforme yo puedo hacer que estos niños se lleven bien y no salgan con otras cosas problemáticas, vamos bien, vamos hacia lo mejor. Es interesante que esta plática, no de que exista, obviamente hay que ver todos los puntos de vista. Sin embargo, tenemos que recordar que para ser parte de la OTAN no es algo fácil, no es algo a lo cual alguien de un día al otro puede realizarse, ni siquiera la Unión Europea. Tenemos países, mira, Turquía está esperando desde, años, principios, décadas para ser parte de la Unión, pero no lo logran todavía. Entonces, para mí, esto de nuevo no es una provocación de parte de estos países libres con su idea de expandir. Si lo queremos ver fríamente, yo siempre estaría con el plan de tener más gente de mi lado como aliado, no porque los necesito y vamos a hacer armar el mundo con mi poder, sino, no es solamente un país, son 30 en la OTAN, sino conforme yo tenga más países que estén de acuerdo con ser libres, independientes y llevarse en paz con los demás, incluyéndome a mí, los Estados Unidos, Francia, quien sea, yo voy a estar a favor de eso. Entonces, si le queremos decir que eso es una campaña, recuerdan, está herido Putin, está herido, enojado, para no decir otras cosas en español menos apropiados, está sumamente afectado por esto y él piensa que estamos haciendo esto porque miren, yo no quiero que mi ex conozca a los demás y yo no quiero que ustedes le estén diciendo cosas malas de mí porque yo no fui mal novio. Literal, así es esto. Ella y yo anduvimos años, ella y yo somos todos estos países. Entonces, es una cosa que ha estado hirviendo poco a poco. 2004, todos los países que terminan en IA, súmense. Ellos tenían que pasar por el mismo proceso de aplicación, negociación, formación de su ejército, su democracia, su economía. Todas esas cosas no pasan de un día al otro. Esto es una olla que vienen sumando cosas picantes constantes y ahora está hirviendo, está herido y tomando decisiones sobre eso. Pero porque tenemos ideologías sumamente distintas, súper distintas. Entonces no podemos pretender de que estamos picando al toro, es decir, Rusia, firmes esto y te pones a lo de la OTAN o ya no hay trato y vamos a empezar guerra. Eso sí es picar al toro, en mi opinión. Pero decir a los otros que sí quieren con nosotros, paz.
tengo otra más aquí. Milo Correa de Le Charles, por cierto, de Le Charles. Milo, últimamente se ha hablado mucho de ciberattacks, dice, de Rusia a países de la OTAN. ¿Qué tan cierto es? Claro. La respuesta a eso es nunca lo sabremos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay muchísimas cosas que nunca llegan a la luz, llegan las cosas más obvias o lo que está pensando la gente o hablando la gente más. Sí puedo decir con toda firmeza, no voy a entrar a detalle, pero búscalo, fácilmente lo pueden buscar, caso tras caso, tras caso de control en Rusia sobre lo que ve, lee, escucha la gente, sobre las noticias, etcétera, lo que está pasando, opiniones del oeste, etcétera, otros países, pero tienen una ventaja muy grande de, como le quieras decir, hackeo, muchísimas cosas. Hasta había el tema con Trump hace años de que si ellos ayudaron en la elección para elegirlo como presidente. Es totalmente cierto, no tengo ninguna duda, y por lo mismo, como dije, la OTAN tiene parte de su defensa, incluida las ataques cibernéticas. ¿Por qué la gente dice, pues, qué va a hacer con el Internet? Información que tiene de otros países, muy importante, la inteligencia militar, y sobre todo, cómo manejamos nuestros misiles hoy en día, o siempre realmente, pero hoy en día específicamente, todo es con computadorizado, como podemos decir, digital, cibernético, todo. Los drones que hemos usado en diferentes partes de Irak, para quitar ciertos poderes, autoridades que no conviene a nadie en el mundo, ¿no? Por el terrorismo, etcétera, en Al-Qaeda. Drones, ¿cómo manejamos drones? A través de lo mismo. Entonces es súper importante el mantener eso muy claro. Y sí, efectivamente es definitivamente una amenaza muy grande de parte de Rusia. Otra pregunta rápida que tengo por aquí también, te la paso rápido. Me pregunta maestra Lauren, ¿cuál cree que será el futuro de Rusia después de que termine la guerra? ¿Regresará a la normalidad o habrá algún cambio en el país? Puedo hablar de la esperanza contra la realidad actual. Yo quiero pensar que va a ganar más mi esperanza con la OTAN, con muchas cosas de diplomacia. Ojalá. Estos son, muchos lo han hablado, crímenes de guerra. La forma en que él está invadiendo no es justificada, especialmente por la gente de Ucrania. Ese discurso de que estoy protegiendo a los ucranianos, como no, a ver, como decimos en México, no, güey, no nos estás protegiendo. O sea, esto no es lo que queremos. No empieces a tratar de protegerlos. Matar a nuestros civiles, ya llevan miles, ya están unos miles de gente muerta en esta semana. Eso no es protegernos, perdón, pero no empiezas con eso. Entonces, yo tendría que decir que es muy difícil porque al final de cuentas, yo quiero pensar con la esperanza de todo esto, vamos a llegar a un acuerdo en donde se va a dar cuenta Putin que él no puede con todos, contra todos. Esto ya no es 1938, donde no estamos organizados, mucho menos 1914. Este es otro planeta. Tenemos problemas más grandes, como una pandemia. En plena pandemia nos dice, por cierto, estas son mis demandas, va a terminar, ojalá mi esperanza, Putin llevado a la justicia por sus actos, en donde va a quedar en la historia, ojalá, como no solo tirano, sino un loco. Un loco pensando que puede hacer eso hoy en día teniendo tantas cosas en contra. La realidad, nada lo va a parar, es mi opinión. A los tiranos no les importa, van hasta la muerte. Entonces, esa es la preocupación mayor, de que alguien quien es impredecible diga, ya estoy con alerta con mis armas nucleares, es una preocupación realmente grande y grave. Por eso están bailando el tango con mucho cuidado, la OTAN, la Unión Europea, todo. Es difícil, es triste
lo que estamos platicando, porque tristemente nosotros lo estamos platicando muy a gusto, lo estamos platicando muy cómodamente, con luz, con aire acondicionado, con agua, con todas las de la ley para poder disfrutar. Sin sirenas. Sin sirenas, sin nada de muchas cosas que tristemente en Ucrania hoy se está viviendo diferente, se está viviendo en un país pues muy difícil. Eso nos hace reflexionar mucho lo que estamos viviendo. De hecho, ahorita estoy poniendo una imagen en vivo de lo que es la capital de Ucrania, que estamos viendo que ya es una ciudad llena de neblina, vacía, sola, solamente las luces, o sea, una ciudad que tenía mucho tráfico, que tenía mucha movilidad, tenía mucho negocio. Hoy en día se ve nublada, se ve con neblina, se ve triste, se ve completamente desolada. Se ve desolada y es algo triste. Es otro país. Podríamos hablar de todos las narraciones que hay de reporteras. Hoy estaba viendo una reportera que una mamá fue y le entregó a su bebé y le dice, por favor, llévatela, quédate con ella, es tu hija a partir de ahorita. Y la pobre reportera llorando la acepta, la agarra y dice que ella es su hija y que se la va a llevar y que se va a quedar con ella. Y vaya, son cosas que estamos viendo feo, que estamos viendo drásticamente, que podemos analizar, podemos dialogar, pero la tristeza es lo que está pasando hoy en día en este país. Y no solamente lo que estamos viendo desde afuera, por mal, horrible, injusto, es impresionante ahora también lo que estamos viendo de la solidaridad de los ucranianos, es impresionante. Perdón, pero por haber tenido una revolución apenas hace 8 años, un golpe de Estado, coup d'etat, la verdad me inspira. O sea, puedo decir me inspiran muchas cosas en la vida, pero ver que alguien de ese tamaño, vimos la comparación de sus ejércitos, que digan hasta la muerte, ¿quién en sus vidas en donde vivimos nosotros tenemos que decir eso? Aseguro que los que estamos viendo este video, nadie. Los que están aquí o que lo vayan a ver este video, nadie ha tenido que decir hasta la muerte para algo. El presidente le dijo al de los Estados Unidos, no necesito un raid, no necesito que me recojan y me evacúen, necesito que me ayuden, necesito que me den armas, necesito que me apoyen en esto. Hay tantos factores políticos, geopolíticos, sociales, humanitarias, tantos factores que son parte de esto que no podemos verlo como algo tan sencillo. Pero al centro de todo esto es humanos tratados de manera injustificada, injustamente y de manera violenta. Eso nunca es justificado. Perdón, invasión que sea lo que quieras, eso nunca es justificado. Y efectivamente, lamentablemente, como han dicho muchos, este es el comienzo. Lamentablemente, reunirse con Putin sencillamente que diga, ya me rendí, la probabilidad de eso es sumamente baja, sumamente baja. Entonces, eso es lo más triste. Están cansados. No puedo decir que sí o que no. Mi ojalá existe, obviamente, pero no está fuera de rango. Eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Y les voy a ser muy sinceros a todos, no por el miedo de que venga, ¿no? De que venga la guerra y todo eso, sino solamente las miles de historias que he vivido a través de pantallas, he investigado, y las historias muy vivas de mi papá, mi abuelo, el papá de mi papá fue a la Segunda Guerra Mundial, luchó en diferentes partes, en la ocupación de Francia. Y estamos listos para el sacrificio, no el sacrificio de que tal vez tú o yo estemos yendo hacia allá, pero el sacrificio humano de tener esa misma inspiración de solidaridad con nosotros en nuestro país donde estamos. ¿Cuántas veces somos nuestros propios enemigos como parte de nuestra comunidad? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿estamos listos para ser tan solidarios en general entre países, pero sobre todo entre nuestra propia comunidad? Esa es la pregunta, porque en solidaridad encontramos fuerza, somos más fuertes juntos que separados, ¿no? Y así sería cualquier tipo de lucha humanitaria, porque esto es injusto,
lo que sea. Esa es la verdad detrás de todo. Estamos listos para tener la misma unión como tienen los ucranianos hoy en día, para si se llegara a hacer esa tercera guerra mundial, estuviéramos en el entender de que todos vamos a sacrificar por el bien de todos en general. ¿Qué tanto hacemos eso hoy en día? ¿No? Ese es mi mayor miedo. Qué duro. La verdad, este es mi mayor miedo. Qué duro, la verdad. Es duro que nos los digan, es duro que nos los digan de frente, es duro que lo asimilemos, que nos pongamos a pensarlo. Y pues vaya, Laura, en la verdad yo creo que ha sido una charla sumamente importante, sumamente interesante. Me va a dar mucha pena lo que te voy a decir, pero Muchas yo creo que gracias. vamos a tener que regresar otra vez a seguir después con más charlas de estas, porque vamos a, o sea, con muchísimo, no podemos dejar a la con gente, muchísimo gusto. Así a la mitad. Yo creo que tenemos que seguirle informando y seguirle dándole esas dudas y ese conocimiento, porque desgraciadamente caemos en mucho en falta de conocimiento y nos basamos a lo que escuchamos en las redes sociales, nos basamos en lo que vemos solamente en las noticias, en el punto de vista de una persona. Y yo creo que lo rico es nutrirnos de varias fuentes y de varias personas, ¿sí me entiendes? Para poder concretar por supuesto, una misma ideología. Que yo sea uno de muchos, claro que sí. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero sí. Y yo creo que no hay nada como escucharlo en tu idioma, no hay nada como poder analizarlo, dialogarlo, platicarlo. Lauren, déjenles platico, Lauren es nacida aquí en Luisiana, aquí en Luisiana, ella nació aquí en Croyle, Cajún. Cajun 100%, y vive en la Ciudad de México. Ella vive en el mero corazón de la Ciudad de México, en el mero Distrito Federal, y literal. Y es más chilanga que nosotros, ¿verdad? ya que está por allá, y eso nos llena de mucha alegría porque ya conoce las dos culturas, tiene las dos vidas, tiene los dos ejemplos, aparte de toda su preparación que ha tenido. Ha vivido en Costa Rica, como dijo, ha viajado a bastantes lugares, se ha capacitado y es una mujer muy preparada. Lauren, un último para cerrar. Ya te exploté más del tiempo, ya casi llegamos a la 1:30 de estar en transmisión. Y sí, no te preocupes. Otro mensaje que le quieras decir a la gente. Yo te voy a comprometer en público, no sé cuándo, en 15 días, en una semana, en el momento que tú tengas tus espacios, volver a hacer otro enlace así para ver claro que sí, claro que sí, creo que es importante y seguir analizando cómo va y seguirle enterando a la gente de cómo está. Ahorita, ¿qué mensaje le podrías lanzar a la gente? Tengo un último mensaje que podría decir, Alberto, en general. No nos convertamos, yo no soy la experta sobre algo porque sencillamente llevo años investigando, sino yo llego a un punto en donde yo dije, para yo poder tener una opinión sobre algo, no porque muchas veces tenemos el miedo de que seamos, no sé, voy a sonar ignorante, no seamos políticos de redes sociales, así le dicen hoy en día, lo cual es, oremos por Ucrania, no estoy diciendo que no manden sus oraciones, para nada, definitivamente eso es un hecho, pero eduquémonos de una manera en donde podemos tener estas pláticas basado en hechos e historia, sobre todo. A mí me encanta la historia. Si no te gusta la historia, te reto a de que me mandes mensaje, empezamos un debate y te hago que te encanta la historia, porque sí es posible. Todos tenemos una historia donde venimos, esta misma situación actual, hasta Putin tiene una historia que nadie va a entender realmente como humano. Pero seamos educados porque queremos ser educados. Eduquémonos con información, esas ganas de aprender más, tanto como te gusta, no sé, algún hobby que tengas para aprender más sobre esto. Hagamos lo mismo para poder compartir no solo opiniones de manera educada sobre esto mismo y poder saber qué está pasando en el mundo y cómo llegamos a este punto. Entonces, encantada de hacer otra plática, obviamente, con la comunidad allá, tanto en Luisiana como acá. Espero que haya sido de ayuda esta plática por si tenías tantas preguntas sobre de dónde viene todo.
y de nuevo, sigámonos educando. No, no requiere un cerebro metido el 24/7 a algo de esto para poder tener un interés y saber qué está pasando en el mundo. Sencillamente es esa búsqueda y deseo para leer en general. Entonces, obviamente, yo con muchísimo gusto, Alberto, más bien gracias a Caras and Faces de darme este espacio. Y pues nos vemos pronto otra vez cuando podemos coordinarlo para poder apoyar a esta causa de la educación en general sobre el tema. Gracias, Lauren. A mí me has abierto muchísimo el parámetro, me has abierto muchísimo, me has llenado de mucha historia que yo, te voy a ser honesto, y lo digo humildemente, desconocía, de mucha historia que desconocía. Y hoy en día pues me ayudas a tener un poquito más de la idea, ¿no? Porque te dejas llevar por mucha información, te dejas llevar por, como dices, las redes sociales, te dejas llevar por lo que estás viendo, por lo que se vive hoy en día. Y como dices, esto no es de hoy, es ya de hace muchos años atrás, es algo que viene de ya de hace tiempo. Y pues vaya, eso es importante, estar enterados, estar informados, saber más o menos de lo que viene, saber la historia, que es lo más importante. Y pues Lauren, yo darte las gracias otra vez, nuevamente, darte las gracias, muchas gracias. Sabes que este espacio es tuyo, claro. Este espacio es un honor que te tengamos por aquí. Nos llenas de mucha sabiduría, nos llenas de muchas cosas bonitas y qué rico tenerte. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Me encanta apoyar lo que es, ustedes son mi comunidad, no solo la gente que está siguiendo, que yo conozco aquí en México, que entre amigos y gente que tengo contacto con ellos acá, pero pues yo soy de allá, literal. Entonces me encanta poder apoyar a lo que es la comunidad que luego empezó a ser parte de mi vida, los latinos en general, el español, etcétera, y hacerlo una combinación bien bonita con ustedes allá de Luisiana. Entonces, sigue así, informando como siempre haces muy bien con tu gente. Y pues nos veremos por aquí cuando quieras. Con muchísimo gusto apoyo a nuestra comunidad más bien en tu plataforma. Muchas gracias por la oportunidad, Alberto. Gracias a ti, Lauren, gracias a ti, gracias a la gente que nos estuvo preguntando, gracias a la gente que nos estuvo acompañando y muchísimas gracias a toda esa gente que muchas compartió. Gracias. Nos estamos viendo próximamente, nos vemos mañana tempranito, 7:30, 8:30 con Ya Párate. Y esto fue el gran conflicto, con Lauren, que nos acompañó aquí por Caras and Faces, y próximamente regresamos a muchísimas. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.